para revisar las principales noticias económicas, ya me acompaña en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, muy buenas noches para usted. Buenas noches, un placer estar aquí. Vamos a hablar de algo particular. Sabemos que empieza el año y cuando empieza el año hablamos del Foro Económico de Davos, pero ahora es en el inicio del que se conoce como el Davos del desierto. Así es pues en Riad, la capital saudí, es la sede de la 8ª edición que alberga 7.000 delegaciones, unos 600 ponentes y más de 180 paneles y charlas en donde se discute el futuro de la inversión sustentable mientras el Reino de Arabia Saudita busca atraer fondos extranjeros para ayudar a sus planes de transición de su economía desde el petróleo. Esto mientras Riad respaldó un acuerdo en la conferencia climática de la ONU del año pasado, la COP28, que les da a los países más margen para seguir sus propios caminos hacia fuentes de energías más limpias, pero Arabia Saudita ya ha dicho antes que pues el mundo puede reducir las emisiones sin rechazar combustibles específicos. Los organizadores dijeron que este año el tema central de la reunión es hacer un llamado a expandir la visión colectiva en torno a los desafíos verdes. También se discutirán temas como banca, inversión, políticas económicas globales, inteligencia artificial, tecnología, innovación. Desde Davos del desierto se habla de una transición energética justa que no afecte drásticamente a la industria actual. Escuchemos. Los principales actores energéticos han invertido más de 65.000 millones de dólares en tecnologías bajas en carbono desde 2017. Esto es solo el comienzo. La transición a una economía de cero emisiones netas requiere inversiones a largo plazo comprometidos a garantizar una transición energética justa, equilibrando nuestras necesidades energéticas actuales con una visión de futuro sostenible. Bueno, interesante ver cómo ahora sí se está hablando de transición energética y de energías limpias, Juan Pablo, mientras se desarrolla este foro con grandes países petroleros, pues justamente el precio del crudo ha caído bruscamente. Y ayer los principales referentes del petróleo tuvieron unas pérdidas que no se veían en 2 años. El Brent británico, por ejemplo, perdió hasta un 6% y su par estadounidense llegó por debajo de los $70 por barril, después de que este mismo mes llegara a los $77 y se temiera que tocara los $80 por barril. Al cierre de este martes, el precio del Brent, que se entrega en diciembre de este año, bajó a $71 por barril, perdiendo un 0,46% frente al cierre anterior, mientras su par estadounidense, el WTI, bajó hasta los $67 por barril frente al cierre anterior en Nueva York. Y es que los precios del petróleo han venido cayendo esta semana a medida que la realidad de la debilidad de la demanda mundial supera el riesgo de una guerra más amplia en Medio Oriente. Por ejemplo, un efecto que se da luego del fin de semana en el que Israel hiciera un ataque contra Irán como represalia a un ataque previo de Teherán. Los ataques tuvieron como objetivo instalaciones militares iraníes y no su estructura energética como temía el mercado. Y así, solo porque estas instalaciones energéticas se salvaron de los ataques israelíes por el momento, el precio cayó. En vez de dispararse, ¿cómo se podría dar en una situación en la que se peligre estas reservas de Irán, que es el 7º mayor productor de petróleo del mundo? Un escenario que ya se vivió cuando el pasado 2 de octubre los precios del crudo se dispararon a nivel mundial, luego de que Irán disparara casi 200 misiles contra Israel como parte de una serie de ataques en rápida escalada, también, y amenazas de enfrentamientos que pueden escalarse en la región, los precios subieron, pero si se revisa el histórico podemos ver que no alcanza todavía los picos de abril de este año, al menos en estos 2 referentes de Reino Unido y Estados Unidos. Vamos a cambiar drásticamente de tema. Hoy en Argentina, trabajadores iniciaron una huelga de 36 horas. Estamos hablando de trabajadores estatales. ¿Por qué se están manifestando? ¿A qué se debe este paro? Vamos a revisarlo porque esta responde a un llamado de la Asociación de Trabajadores del Estado, la ATE, en la que desde hoy iniciaron las protestas por los bajos salarios, los despidos y los recortes presupuestarios implementados por el gobierno de Javier Milei. La ATE, que es el mayor gremio de este sector en el país, dijo que el sindicato pretende evitar que el Estado sea tomado por grandes grupos empresariales en una huelga que busca incluir a los trabajadores de transporte aéreo, ferroviario y subterráneo en Buenos Aires a partir de la medianoche del miércoles 30 de octubre. Desde la llegada de Milei en diciembre de 2023 se han eliminado más de 28.000 empleos públicos. Además, 40.000 empleos temporales deberán pasar un examen de idoneidad para mantener sus puestos. Escuchemos. Si revisamos los balances de las principales empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio, esos balances
se convierten en una prueba irrefutable de quienes ganaron y quienes perdieron. Las empresas de sectores claves, hidrocarburos, telecomunicaciones, energía, laboratorios, hasta las alimenticias, porque cae el consumo, pero ellos remarcan sobre la inflación. Juan Pablo, el presidente del Banco Santander anunció recortes masivos de puestos en Reino Unido. Así es, noticias en Europa. El Banco Español dijo que serán unos 1.425 empleos bancarios los que estaría recortando en territorio británico cuando complete una ronda de reducción de costos que ya inició y que tiene otras medidas además de los recortes laborales. El CEO del banco, Héctor Grisi, no dio este martes un cronograma exacto de cuándo se llevará a cabo la ronda de despidos, pero sí habló del contexto de esta decisión, cuando prestamistas de todo el mundo cambian hacia la banca en línea para servir mejor a los clientes y en medio de un panorama competitivo pues en el mercado hipotecario en Reino Unido. Hasta septiembre de 2024 el Banco Santander, con sede en Reino Unido, contaba con 21.812 empleados. Hay que ver entonces si se cumple estos pues 1.400 despidos y cómo queda el panorama. Y sin duda vamos a estar muy pendientes. Vamos con la cifra del día. 3.000 millones de dólares que anunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para reducir las emisiones de carbono en los puertos estadounidenses. Se espera que el dinero sea destinado para impulsar los equipos e infraestructuras amigables con el clima en puertos en todo el país, que también mejore y electrifique la infraestructura portuaria en 55 sitios, al tiempo que apoye un estimado de 40.000 empleos sindicales, reducir la contaminación y combatir la crisis climática. Como puede ver, en diferentes partes del mundo le están apostando a este panorama. Vamos viendo este compromiso. Ojalá los resultados se vean. Juan Pablo, a usted muchas gracias por toda esta información. Habrá más oportunidad para seguir hablando de economía. Claro que sí. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Hacemos una breve pausa y volvemos.